Vamos a ver la segunda parte del tema de equilibrio de solubilidad y precipitación. En particular, vamos a hablar de los factores que afectan la solubilidad. En la lista de abajo podemos ver cuáles son: la temperatura, que es uno de ellos, los iones comunes que puede haber en la solución y el efecto salino, el pH, la formación de complejos y las reacciones redes. En particular, en esta teórica nos vamos a concentrar en estos tres últimos temas. Con respecto al primero, el efecto del pH, cuando tenemos sales poco solubles que contienen aniones básicos, por ejemplo, los que están listados ahí, hidróxido, fluoruro, carbonato, entonces estos aniones van a tender a reaccionar con protones, ya sean protones del agua o de ácidos. Tenemos aquí el ejemplo del hidróxido de cobre, que es insoluble, pero está en equilibrio con una pequeña concentración de cobre en solución acuosa, y entonces eso a su vez está en equilibrio con iones hidróxido y iones cobre. Ahora bien, si aumentamos la concentración de protones, agregando ácidos de alguna manera, lo que va a ocurrir es que se va a desplazar el equilibrio de izquierda a derecha por la formación de agua al reaccionar el hidróxido con los protones. Como ejemplo, si tenemos, por ejemplo, pH 7, la concentración de cobre 2 va a ser del orden de 10 a la menos 6 molar, mientras que si el pH baja a 5, o sea, aumenta la concentración de protones de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 5, la concentración de cobre va a ser alrededor de 10 a la menos 2 molar, es decir, 4 órdenes de magnitud mayor que a pH 7. Otro ejemplo que podemos ver es el del carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene el anión carbonato, que es básico. No tan básico como el hidróxido, pero básico de todas maneras. Y entonces lo que puede hacer el anión carbonato es reaccionar en presencia de agua, en formar este equilibrio, en el cual se desplaza hacia la derecha por la formación de bicarbonato. Inclusive a mayores concentraciones de protón o hidronio, se puede producir este segundo equilibrio en el cual pasamos a tener ácido carbónico. El ácido carbónico a su vez está en equilibrio con dióxido de carbono gaseoso y agua. Por lo tanto, en determinadas condiciones podríamos tener un equilibrio completamente desplazado hacia la formación de dióxido de carbono y entonces se disolvería todo el carbonato de calcio que hay en la solución. En definitiva, tenemos que la solubilidad de las sales que contienen aniones básicos aumenta al disminuir el pH, es decir, al aumentar la concentración de protones en la solución. Bien, aquí tenemos lo que de alguna manera nos indica que el equilibrio se desplace hacia la derecha cuando se consume el carbonato por las reacciones que estamos viendo más abajo. Ejemplo de aplicación de esto podemos darlo con la lluvia ácida. Ustedes saben, ya hace bastantes años que está el problema general a nivel mundial de la lluvia ácida. Las fábricas generan en sus emisiones una cantidad de óxidos, particularmente dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, que forman los correspondientes ácidos en presencia de agua, ácido nítrico, sulfúrico y carbónico, y entonces al llover, al producirse la lluvia, esta lluvia está muy ácida por la presencia de esos ácidos. Ese pH tan bajo de la lluvia con respecto a lo que debería ser normalmente en condiciones naturales, es decir, cercano a 7, ese pH tan ácido hace que se produzca, por ejemplo, deforestación, es decir, se dañen los bosques y los árboles debido a la alta concentración de ácido. Esto no solamente daña los bosques, sino también algunos objetos producidos por el hombre. Por ejemplo, estatuas. ¿Sí? Acá tenemos un monumento ubicado en una catedral de Gran Bretaña, el cual podemos ver que está bastante corroído, y esa corrosión ha ocurrido en las últimas décadas, es decir, no es que porque es muy antiguo se haya corroído en 1400 o en 1500, no, en las últimas décadas ocurrió esa corrosión, porque el monumento está formado por una roca denominada caliza, que está compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio, carbonato de magnesio y otros carbonatos. Entonces, al caer la lluvia ácida y estar expuesto a la intemperie,
se va disolviendo la roca lentamente a medida que llueve una vez y otra vez y otra vez con el paso del tiempo. Otro ejemplo que podemos ver, bueno, les aclaro antes de seguir que acá pueden ver que es debido a este mismo equilibrio que vimos recién, ¿sí? El carbonato en presencia de agua y sobre todo de ácido puede pasar a bicarbonato y a su vez el bicarbonato inclusive puede pasar a ácido carbónico. Otro ejemplo, como les decía, es el de los corales. Los arrecifes de coral son estructuras formadas por carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio es secretado por los corales. Los corales lo que hacen es formar estructuras, que podemos ver acá una foto muy bonita, con los corales. Bueno, los océanos también están siendo acidificados debido a la lluvia ácida, entre otras cosas. Y entonces tenemos el mismo equilibrio que habíamos planteado antes, ¿sí? El carbonato en presencia de agua puede pasar a bicarbonato y esto puede tirarse hacia la derecha al aumentar la concentración de protones porque el bicarbonato reacciona para dar ácido carbónico. El último ejemplo con respecto a la acidez no tiene que ver con la lluvia ácida, pero sí tiene que ver con otra cosa bastante ácida, la Coca-Cola. La Coca-Cola es un ácido bastante fuerte, tiene un pH de aproximadamente 2. Y nosotros tenemos, este es un esquema de un diente, de una muela, y podemos ver que tenemos algo llamado esmalte. El esmalte es corroído por las bebidas gaseosas, principalmente las más ácidas como la Coca-Cola, pero también otras, no quiero hacer mala propaganda, solo es la Coca-Cola, en particular a mí me gusta. Pero por ejemplo Gatorade tiene también un pH alrededor de 3, 3 y pico. En la mayoría de las bebidas carbonatadas, debido al dióxido de carbono y a la presencia y a su equilibrio con bicarbonato y ácido carbónico, tienen un pH por debajo de 4. Entonces, ¿qué es lo que hace la Coca-Cola con nuestro esmalte? Lo ataca. Los protones de la Coca-Cola atacan nuestro esmalte. ¿Y de qué está compuesto el esmalte? Bueno, hay una sal en particular, que es la hidroxiapatita, que tiene aniones básicos, que son los hidróxidos. Otra vez aparece el hidróxido acá. Y entonces tenemos este equilibrio, y por supuesto, de nuevo, en presencia de ácido, este equilibrio se va a desplazar hacia la derecha por la presencia de hidróxido y va a disolver en definitiva el esmalte. Los dentistas nos recomiendan que nos rociemos con flúor, o utilicemos pastas dentales con flúor. ¿Por qué es eso? Bueno, porque justamente la presencia de fluoruro forma en el esmalte una sal que se denomina fluorapatita, que ahora lo que hicimos que fue reemplazar el hidróxido muy básico por el fluoruro, que también es básico, pero no tanto. Entonces la fluorapatita puede resistir mucho mejor el ataque de los ácidos que la hidroxiapatita. Esa es la razón por la cual es bueno utilizar flúor o rociarse cada tanto con flúor en lo del dentista. Bueno, pasamos al siguiente tema, que lo vamos a ver más brevemente, que es la formación de complejos. Los iones en general metálicos, sobre todo en particular los metales de transición, pero no solamente ellos, pueden actuar como ácidos de Lewis y formar un compuesto que se denomina como compuesto de coordinación o complejo. Lo que estamos diciendo es que el ion actúa como ácidos de Lewis y lo que se denominan ligandos actúan como bases de Lewis. ¿Cuáles son bases de Lewis? Bueno, desde ya el hidróxido, el amoníaco, tenemos como ejemplos y muchos otros. En particular, si tenemos iones plata, el amoníaco puede actuar como la base de Lewis, formar un complejo o compuesto de coordinación en el cual tenemos dos amoníacos que actúan como ligandos, se denominan unidos al metal por esta interacción que podemos simplificadamente llamar ácido-base, y se forma este complejo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esto con respecto al equilibrio de precipitación, de solubilidad? Es decir, solubilidad versus precipitación. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, lo que hace es aumentar la solubilidad, por ejemplo, del cloruro de plata, una sal de plata bastante insoluble. Entonces tenemos el cloruro de plata en equilibrio con una pequeña concentración de plata en solución acuosa. Si agregamos amoníaco, lo que va a ocurrir es que se va a formar el complejo de aminplata,
y esto va a hacer que se desplace el equilibrio hacia la derecha y tengamos ahora mucha mayor cantidad de plata en solución como complejo de amin-plata. Podemos verlo en esta figura, en la cual a la izquierda lo que estamos viendo es arriba la solución saturada de iones plata y cloruros. Abajo, a la izquierda, el precipitado de cloruro de plata sólido que vemos como blanco en el fondo de la fotografía. A la derecha lo que tenemos es, adicionamos amoníaco y entonces se forma la disolución del complejo de amin-plata y cloruros. Entonces, ¿qué pasa? Ese sólido que teníamos, el cloruro de plata, se disolvió por la formación del complejo y ahora tenemos el complejo y cloruro en solución acuosa. Bueno, finalmente vamos a terminar hablando un poco de redox y solubilidad, es decir, la relación entre ambos, pero sobre todo vamos a concentrarnos en cómo podemos obtener o calcular el KPS a partir de potenciales de reducción. Como ejemplo vamos a ver el cromato de plata, que es una sal insoluble. Acá estamos viendo el equilibrio de la sal de cromato de plata. Bueno, está invertido, podemos ponerlo hacia un lado o hacia el otro, es un equilibrio de todas maneras. Y entonces podemos plantear el KPS, ¿sí?, como concentración de iones plata al cuadrado por concentración de iones cromato. De ahí uno, si quiere, puede despejar el ion plata en función de cromato. Y esa sería nuestra ecuación 1. Por otro lado, podemos plantear un par de reducciones. La reducción de los iones plata para formar plata cero, que tiene un potencial de reducción estándar de 0,8 voltios. Y podemos plantear la ecuación de Nernst para ese potencial en particular. ¿Sí? El potencial a otra concentración de plata va a estar dado por la ecuación de Nernst que estamos viendo acá. Acá lo único que hicimos en el último caso es reemplazar el potencial estándar por el valor de 0,800 voltios. Y por otro lado podemos plantear también cómo sería el equilibrio en el caso del cromato de plata. En el caso del cromato de plata, para esta misma reducción, tendríamos directamente el sólido que se reduce para dar plata cero y cromato. Podemos tener plata en concentración 1 molar, que es la necesaria para determinar el potencial de reducción estándar. No, porque la concentración de plata como no es soluble, es muy baja, por lo tanto la concentración de plata no puede ser no molar, sino que va a ser la concentración dada por el KPS del cromato de plata. Bien, entonces tenemos otro potencial de reducción estándar para este caso, que está dado por el potencial al cual la concentración de cromato es 1 molar, ¿sí? Y ese es el potencial que determinamos, concentración de cromato 1 molar. ¿Cómo hacemos para tener ion cromato 1 molar si la plata está en tan baja concentración, la plata más? Bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, agregar cromato de sodio, que es soluble, ¿sí? Entonces uno puede tener 1 molar de cromato, pero una concentración muchísimo más baja de plata en la solución. Bien, entonces si uno de alguna manera combina estas dos ecuaciones, es decir, plantea el potencial que habíamos para esta reacción de acá abajo, con la ecuación de Nernst, y a su vez en esa ecuación que estamos planteando, reemplazamos a plata por cromato, ¿sí? Eso lo hacemos utilizando esta ecuación 1 que teníamos acá. Podemos reemplazar entonces concentración de plata por concentración de cromato sobre KPS a la 1 medio, el 2 pasa a estar acá. Y entonces, como en estas condiciones habíamos dicho que la concentración de cromato es 1 molar, reemplazamos cromato por 1 molar, y entonces eso nos termina dando una ecuación que es la de aquí abajo. Reemplazamos el E0' por el valor que teníamos de antes, reemplazamos el E0 por el valor que teníamos de antes, y de ahí podemos despejar el KPS del cromato de plata, que resulta ser 10 a la menos 12, y eso pueden constatarlo con valores que se encuentran en tablas, y van a ver que está muy cerca o exactamente en ese número. Bueno, con esto damos por finalizada la segunda parte del tema de solubilidad y precipitación.